aquí, a pesar de que vamos a tocar un tema importante y un personaje que en este caso es Lidia, como lo leyó el hermano Samuel, el protagonista principal es el Señor. El protagonista principal es Dios, su amor, la búsqueda y lo que obra en el corazón para salvar. Y aquí yo quiero que cada uno de los que están conectados busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, el capítulo número 16. De aquí vamos a sacar lecciones preciosas. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Y yo estuve leyendo la historia y yo me di cuenta de lo siguiente. Presta atención. Comienza con un Dios que va dirigiendo a Pablo. Luego aquí después se presenta Lidia, ya lo vamos a ver con detalle. Luego vamos a ver una situación particular con una mujer que era divina, echaba las cartas, todo este cuento. Y después vamos a ver la historia del carcelero. Y termina con Lidia. El capítulo 16 del libro de los Hechos está estructurado de esa manera. A Pablo se le hace un llamado al corazón y dirigido por el Señor para que llegue a donde está Lidia. A Lidia se le hace un llamado especial para que ella se afirme, se bautice y consolide la iglesia. Esta divina se le hace un llamado especial para que sea liberada. Y al carcelero se le hace un llamado a la salvación. Y vamos a comenzar primero, esta primera parte no la voy a leer, que es el versículo del 1 al 5, pero te voy a hacer como un recuento de qué sucedió, porque a partir de aquí fue la motivación por la cual Pablo llega y conoce a Lidia. Presta atención. En este segundo viaje de Pablo, él se encuentra con Timoteo en Listra. Timoteo tenía como 13, 14 años, estaba jovencito. Timoteo, el de las cartas que después nosotros vamos a ver que aparece en el Nuevo Testamento. Timoteo era de madre judía y de padre griego. La madre conocía del Señor, pero el papá no. Timoteo amaba al Señor por influencia de su madre. Pablo, cuando va a ese viaje después, en 5 años después, él ve a Timoteo y ve que está entregado. Estaba consagrado al Señor y se lo lleva con él. Entonces ahora van Pablo, Silas y Timoteo rumbo a un destino. Entonces, me llama la atención, vamos a buscar ahora Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Hechos 16, versículos 6 y 7. Presta atención, dice así. Aquí está Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esta parte lo puse en negrita, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. En Asia, aquí vemos un obstáculo. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces veo de que Pablo dice, nada, me voy para Asia a predicar el Evangelio. Entonces, si no es en Asia, me voy a Bitinia. Pero lo curioso, lo que llama la atención, es que el Espíritu se lo impide. Muchas veces nosotros queremos predicar y hay cosas que no se dan y nosotros decimos, no, es el enemigo. Es el enemigo el que está evitando que yo predique el Evangelio. Y sí, puede que sea el enemigo, pero debemos estar conectados con el Señor para pedirle dirección si Él quiere que nosotros de verdad prediquemos el Evangelio en ese lugar. Porque esto era algo bueno que Pablo iba a hacer, predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no lo dejó. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tenía otro plan. Ese lugar donde Pablo iba a predicar primero se escapaba de los planes de Dios, porque Dios quería dirigirlo hacia donde estaba Lidia, porque tenía un propósito especial con esta mujer. Ojo, ¿ya? Aparte, esa ciudad donde él primero, Dios no lo dejó predicar, más adelante sí,
porque fue Éfeso. Y después vamos a ver que él escribe la carta a los Efesios. Pero lo más importante es que Dios a veces puede obstaculizar tus planes para que tú te dirijas a otro lugar porque tiene una misión específica para ti de predicar allí por alguien que se tiene que salvar. Y ahorita que estábamos hablando del tema del hermano Samuel, no me queda la menor duda que a lo mejor el auto o lo que le haya sucedido, lo que le pasó lo dirigió a ese lugar porque tenía que llegar hasta Alan, porque Alan tenía que conocer este mensaje también y encontrar respuestas, consuelo y esperanza en Cristo Jesús. Y estaba usando a este hermano, ¿ya? Entonces, nosotros a veces pensamos, no, bueno, él quizás no está dirigiendo mis pasos, pero Dios estorba nuestros propios planes. Nos puede decir, sí, predica, o no solamente la predicación, cualquier cosa. Sí, no, o espérate, no es el tiempo. Hay un momento donde sí lo vas a poder hacer, quizás, ¿ya? Debemos confiar en la soberanía de Dios, soltar y confiar que Él nos está dirigiendo y no tratar de abrir puertas que quizás Dios está cerrando en tu vida. Él sabe cuál puerta es la que se va a abrir y en el momento indicado, porque Él es soberano, ¿ya? Seguimos leyendo. Hechos capítulo 16, versículo 9. Presta atención porque esta parte es muy importante. Como ya él no tenía dirección para dónde ir, dijo, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? Pablo no sabía qué hacer, estaba desconcertado. Pero el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, fíjate que aquí le habla directo y le dice para dónde tiene que ir. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya ahí Dios le estaba dando la coordenada. Es allá donde te quiero. Es allá donde te voy a enviar con misión. Y ahí está Pablo con ese llamado, ya voy para allá. Dios le habla y él se dirige a Macedonia. Y Macedonia es lo que nosotros hoy vemos o lo que nosotros llamamos Europa. Y a pesar de que Pablo quería predicar allá en esas pequeñas ciudades, Dios quería que el evangelio fuera predicado en un continente, no en una pequeña ciudad, en un continente. Los planes de Dios son más grandes de lo que nosotros a veces pensamos. Y él acepta ir hacia allá y me llama la atención que hasta aquí la narración del libro de los Hechos hasta el versículo 9 está narrado en tercera persona. Ellos fueron para allá, se movieron para acá. Pero a partir del versículo 10, alguien se agrega a este viaje misionero. Estaba Pablo, estaba Silas, ya Timoteo se había agregado a esta misión de predicar el evangelio, pero aquí se agrega Lucas. Lucas, porque el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Mira lo que dice el versículo 10. Presta atención. Cuando dio la visión Pablo de este hombre que separa del hombre macedonio, dice así, enseguida procuramos. Es decir, ya ahí se está agregando en la narración. Ahora él forma parte de esa historia. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Es hacia allá. Y en el versículo 12 dice exactamente qué ciudad de Macedonia llegaron. Lee conmigo. Y de allí a Filipos, ¿ve? Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pero ¿qué pasa? Que en el versículo 13 dice que en esa ciudad no habían sinagoga, es decir, ellos no tenían dónde reunirse, no tenían una iglesia como tal. Mira lo que dice el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración.
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pero él se le presentó, fue un varón macedonio, y él está viendo mujeres orando ahí a la orilla de un río. Vamos a ver qué pasa. Entonces, yo veo a un Dios que en medio de todo está dirigiendo a Pablo quizás a un grupo de mujeres que no tenían dónde reunirse, no había una iglesia establecida, pero tenían un grupo pequeño, porque estas mujeres estaban orando y a pesar de todo estaban ahí constantes en la oración. Mujeres. En aquella ciudad se necesitaban por lo menos 10 varones judíos para poder fundar una sinagoga. Varones, no mujeres, varones. Y si no tenían la sinagoga era porque en aquella ciudad no habían ni siquiera 10 varones judíos para poder fundar una sinagoga. Seguimos leyendo. Aquí viene el versículo base. Aquí es donde aparece Lidia, una mujer conforme al corazón de Dios. Presta atención. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, aquí dice, lo puse en negrita, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aunque ustedes no lo crean, Dios es el único que puede abrir tu corazón. Esta mujer vendía púrpura. La púrpura era una especie de tinta con la cual se pintaban las telas. Esto era muy costoso porque la púrpura ellos la extraían de los gusanos. Imagínate la cantidad de gusanos que ellos tenían que aplastar para poder hacer suficiente tinta para poder teñir una tela. Era costoso, o sea, era un proceso bastante trabajoso. Y esta mujer, yo me imagino que si ella trabajaba esto, era una mujer que tenía dinero, estaba económicamente bien. Y en cierta forma, cuando nosotros tenemos recursos o cuando Dios nos hace un llamado al corazón, y tanto tú como yo quizás estamos en una situación económica privilegiada, Él quiere que todo lo que nosotros tengamos también lo pongamos al servicio del Señor. Que todo lo que nosotros podamos hacer para levantar iglesias, para colaborar en la obra del Señor, lo hagamos. Y ese fue el llamado que le hizo Dios a Lidia, porque todos esos recursos son del Señor. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y sin embargo, él sabía que Lidia era una mujer clave, porque esta mujer ya estaba adorando a Dios. Y esta mujer escuchó y Dios hizo que le tocara el corazón, que le llamara la atención el mensaje que estaba dando Pablo en ese momento. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios quería usarla. Dios quiere también usarte a ti, quiere tocar también tu corazón. A lo mejor tienes un grupo pequeño y hay alguna iglesia que se pueda levantar allí con los recursos que ustedes puedan tener. Y es ahí donde Dios hace algo específico con esta mujer. En el versículo 15 dice así: acepta el mensaje, acepta a Jesús como su Salvador personal. Cuando fue bautizada, no solo ella, su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y dice que les obligó a quedarse. Ella alojaba a esos hombres que eran siervos de Dios. Estaba tan agradecida. Ella, después que se bautizó, le hablaron la predicación a su familia, todo el mundo allí se convirtió. Ella dejó a esos hombres ahí, dijo: estos son siervos de Dios, yo los voy a alojar aquí y les voy a dar hospitalidad. ¿Ya? Yo veo aquí en Lidia una mujer útil para el ministerio. Y seguramente allí, no me queda la menor duda, se formó la primera iglesia en Europa, en Filipos. Vamos con el versículo 16. Aquí hace un alto y empieza el versículo 16 con la historia de la divina.
Dios no hace acepción de personas. Esta mujer tenía dinero, esta mujer adoraba a Dios, esta mujer se bautiza a su familia, pero ahora él va a liberar también a una mujer. Presta atención porque esta historia es interesante. Esto me tocó muchísimo. Yo viví esto. Presta atención. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Imagino que echaba las cartas, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dinerillo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Ella gritaba. Ella echaba las cartas, pero cada vez que veía a Pablo, a Silas y al otro, empezaba a gritar. Mira lo que decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le hacía como una publicidad de que ellos eran siervos de Dios y todo este cuento. Pero en el fondo, ella lo estaba haciendo para hacerse publicidad a ella misma. Dice el 18 que esto lo hacía por muchos días, hasta que llegó un momento donde ya le colmó la paciencia a Pablo, a pesar de que él no era de mecha corta porque ya había desarrollado paciencia, ya llegó un momento donde dijo, no, ya basta. Este se volvió, es decir, se dio la vuelta y le dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto me tocó muchísimo porque yo vengo de un hogar donde se practicaba la brujería y el espiritismo. En mi casa se echaban las cartas. Nosotros teníamos un centro espiritual y vivíamos de eso. Yo estaba ciega en la oscuridad de mi mente creyendo en todas estas prácticas. Pero cuando veo esta historia me doy cuenta de que ahí el enemigo nos tenía todos tomados. Porque era en cierta forma un negocio para nosotros. Un negocio. Nosotros vivíamos de eso. Y le doy la gloria al Señor, que Él me sacó de todo eso, que Él abrió mis ojos. Y ahora tengo la verdad que es su palabra. Él me liberó a mí, así como esa divina. No hizo acepción de persona conmigo. Él me alcanza. Y quizás tú estás allí y también has creído en esto. También has estado confundido en el error de la idolatría, de estas prácticas paganas. Y vemos que aquí la palabra es clara cuando dice que eso es un espíritu de adivinación y que tiene que haber en nosotros una liberación y un rompimiento de todo esto para que nosotros podamos andar en la verdad. No podemos mezclar las cosas. Sí, yo creo en Dios, porque nosotros creíamos en Dios, ojo, pero también practicábamos esto. Y no puede haber una mezcla. O es Dios completamente en su palabra, o más nada, porque Dios es un Dios celoso. Y a pesar de que esta mujer, volviendo a la lectura, estaba anunciando que Pablo, Silas y Timoteo eran siervos del Dios Altísimo, el mensaje era correcto, pero la motivación no. Y el mensaje de una persona que predica la palabra de Dios es importante. Pero más importante es lo que hay en tu corazón por lo que tú estás predicando este mensaje. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Que las personas se conviertan a Cristo, que ese mensaje sea de liberación, que haya sanación y salvación en las personas. O quieres quizás likes, o quieres vista, o quieres que la gente te siga a ti, o eres alguien que quieres hacerte reconocido. Dios conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros y por qué lo estamos haciendo. Para Dios es más importante el corazón del mensajero que el mensaje, porque el mensaje es bueno, pero dependiendo también de la intención del corazón del mensajero. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que como Pablo le libera el espíritu a esta mujer ¡puf!, se quedó sin nada. Ya no sabía adivinar las cartas, ya no sabía hacer absolutamente nada. Los que eran los dueños de ella, los que la tenían trabajando, porque Satanás a veces nos esclaviza y él lo que quiere es que nosotros estemos atados en estas prácticas. Agarraron a Pablo, llamaron a los magistrados y los metieron presos para la cárcel. Se llevaron solamente a Pablo y a Silas. No se llevaron a Timoteo ni se llevaron a Lucas. Se quedaron solamente ellos dos. Y después que ellos estaban ahí en la cárcel, ahora viene la otra historia. Ya todo lo que sucede.
Maravilloso. Dice el 25, versículo 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, ya ellos están presos, ojo, a medianoche, orando Pablo y Silas, ves que estaban los dos, cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero que le habían encomendado que cuidara a los presos, se despertó y vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas y dijo, nada, esta gente se fue. En aquella época, si un preso se le escapaba a un carcelero, el carcelero se quedaba en lugar del preso pagando la condena del preso. Terrible. Si se fueron 10 presos, eran 10 condenas. Y en ese momento él dijo, nada, me van a matar igualito, déjame quitarme la vida. Agarró la espada y dijo, me voy a encajar esta espada. Y antes de que él se encajara la espada, Pablo lo ve y le dice, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí, tranquilos. Esto impactó muchísimo al carcelero, porque él dijo, bueno, esto es insólito, que este hombre tuvo la oportunidad de irse y no se fue. Y es maravilloso porque Pablo en medio de esa situación difícil primero ora, y él no estaba orando para que las puertas se abrieran y para que venga el terremoto. Él estaba adorando a Dios simplemente porque él decía, Dios es digno de adorar, cualquiera sea mi circunstancia. Yo debo adorar a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros en algún momento podamos llegar a ese nivel de espiritualidad de Pablo, que en medio del dolor podamos seguir alabando al Señor. Pablo no se amargó. Más bien al contrario, él hizo lo correcto, se queda en la cárcel. Y por el testimonio de Pablo, este hombre le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Y ahí es donde él le dice, Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí me quiero detener ya para cerrar. Lo único que tú y yo necesitamos para ser salvos en esta tierra es creer en Jesús. Creer que Él murió por ti, por mí. No es por obras, no es por hacer lo bueno o hacer lo malo. Es únicamente Cristo, el único. Si nosotros creemos en Él, queremos de verdad un cambio en nuestra vida, empezamos a trabajar en eso, en arrepentirnos, en confesar, Dios mío, yo de verdad estoy condenada, estoy condenado. Yo te necesito, yo necesito un Salvador. Ya con eso y ser bautizado, ya tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero como una persona salva. Y no solamente tú, tu casa también. Pero no es que es porque es automático, sino porque tú vas a hacer luz en tu hogar, tú vas a llevar ese mensaje de salvación, tú vas a predicar el evangelio, tu familia va a ver tu testimonio, va a ver mi testimonio y van todos a creer en ese Dios que salva. Ya para cerrar, en el versículo 33, dice que el carcelero, después que ellos se bautizan, porque no solamente se bautizó el carcelero, le llevó la palabra a su casa y todos creyeron. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, este es el versículo 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y el 40, que es el último versículo donde ya termina con Lidia, dice así. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo era un líder. Pablo llega a la casa y en vez de los hermanos consolar a Pablo y a Silas porque habían estado presos, ellos llegaron consolando a los hermanos.
Fíjate la fortaleza espiritual que tenía este hombre, que él llegó y les dijo a todos, quédense tranquilos, todo está bien, Dios está dirigiendo las cosas. La fortaleza del liderazgo de este hombre que iba contra todo pronóstico, avanzando y plantando iglesia. Y aquí, hermanos, vemos cómo se establece en casa de Lidia con este grupo pequeño, y me imagino que estaba ahora el carcelero y su familia. La divina. Lidia y su propia familia también. Lucas se quedó. Ojo, Lucas se quedó, porque ya Lucas al final dice, no, esta gente se fue. Lucas se queda. Lo más seguro es que Lucas se haya quedado pastoreando esa iglesia. Y me imagino que todas las mujeres que estaban orando con Lidia en el río también formaban parte de este grupo. Pero es clave, hermanos, como una mujer, como Pablo fue llamado a su corazón para dirigirse hacia Lidia, como tú puedes ser dirigido para obrar en una persona, tocar su corazón para salvación y vida eterna. Ninguna persona está a tu lado por casualidad. Tú que estás ahí escuchando no estás aquí por casualidad tampoco. Dios te está haciendo un llamado. Y si tú estás atento a este llamado de su palabra de salvación, Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida. Hay un llamado para el carcelero, hay un llamado para la divina, hay un llamado para todo esto, para que el evangelio surja y haya libertad, salvación y restauración en tu vida y en mi vida. Yo he sido salva por la gracia y la misericordia del Señor. Y ese es el llamado que yo te hago. Hoy, si tú eres un Pablo, avanza en el nombre de Cristo Jesús. Abre tu corazón, no importan los obstáculos. Que todo lo que Dios te ponga, tú sepas, ya Señor, si no es por aquí, entonces me voy por allá. Que seas dirigido por el Señor, que seamos dirigidos por el Señor. Que si eres una Lidia, pongas todos tus recursos y estés atento a ese mensaje. Y si no te has bautizado, tomes la decisión para que seas salvo tú y tu familia, al igual que el carcelero. Y con este mensaje yo cierro. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a tener el corazón abierto, a que cada vez que Él nos hable con su palabra estemos sensibles a su voz. Y que todo lo que en este momento Dios nos está ofreciendo, que todavía hay tiempo, lo tomemos. Ahora es el momento. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día que Dios quiere que tú puedas llegar a sus pies y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo con este mensaje cierro. Quiero que entonces hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a poder tener ese corazoncito abierto a su llamado. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que tocas corazón, eres el único que nos puedes convencer de pecado, justicia y juicio, que puedes sacar nuestra mirada de las cosas de este mundo. Tú no haces acepción de personas, Señor. Tú tocaste a Lidia, llamaste a Pablo, tocaste a la divina, al carcelero, porque los amabas, Señor, así como amas a todo el que está conectado y nos amas a nosotros, Señor. Y es por eso que estamos aquí, porque este es el mejor camino, Señor, que hemos decidido seguir. Ayúdanos a perseverar, a estar atentos a tu voz, a que ese corazón para nosotros siempre esté abierto a tu palabra, a que nos hayas llamado a lo que sea, Señor, que nosotros caminemos contigo. Ayúdanos a llegar hasta el final. Los que aún todavía no han tomado decisiones, Señor, abre sus corazones para que ellos de una vez sean sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, Señor. Cristo viene. Queremos estar preparados. Quédate con este ministerio, Señor, que avanza con el Santo Espíritu, Señor, que tú diriges en este lugar. Con tu palabra, Señor. Hay corazones dispuestos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.